En el corazón de Madrid, entre los rascacielos de vidrio que definían el distrito financiero, se alzaba imponente la Torre Mediterránea, un edificio de 40 pisos que albergaba una de las corporaciones más poderosas de Europa. Pero lo que nadie sabía era que la verdadera dueña de este imperio de miles de millones limpiaba sus oficinas cada noche. Isabela Morales había heredado el 80% de Corporación Mediterránea cuando su padre, don Alejandro Morales, falleció hace exactamente un año. Pero su herencia venía con una condición extraña y específica. Durante 2 años, debía trabajar de incógnito en la empresa, observando desde las sombras antes de revelar su verdadera identidad. Su padre, un visionario excéntrico, quería que ella conociera a su empresa desde abajo hacia arriba antes de tomar el control. Durante 365 días, Isabela había mantenido su identidad secreta, trabajando como empleada de limpieza nocturna bajo el nombre falso de María González. Solo 3 personas conocían la verdad: Carmen Silva, su asistente personal y confidente desde hace una década; Marcos Ruiz, el jefe de seguridad que había sido guardaespaldas de su padre; y el abogado familiar, don Fernando Castillo, quien custodiaba los documentos legales que cambiarían todo cuando llegara el momento. La razón por la cual Isabela había elegido trabajar en limpieza era estratégica. Los empleados de limpieza eran invisibles para los ejecutivos, podían acceder a todas las oficinas, escuchar conversaciones privadas y observar comportamientos que nadie más podía ver. En un año, había descubierto más corrupción, incompetencia y traición de la que había imaginado posible. El CEO actual, Ricardo Vázquez, había sido promovido por el consejo directivo después de la muerte de don Alejandro. Ricardo creía que él era el verdadero poder detrás de la empresa, sin saber que era simplemente un títere temporal mientras Isabela completaba su educación empresarial, según los deseos de su padre. Corporación Mediterránea no era simplemente una empresa. Era un conglomerado que controlaba desde cadenas hoteleras hasta compañías tecnológicas, desde medios de comunicación hasta empresas de construcción. Con más de 50,000 empleados en toda Europa y América Latina, generaba ingresos anuales de 15,000 millones de euros. Don Alejandro Morales había construido este imperio desde cero, comenzando con una pequeña empresa de importación en los años 70. Su visión, determinación y ética de trabajo habían transformado una oficina de 2 habitaciones en un gigante corporativo. Pero su mayor preocupación antes de morir no era la continuidad del negocio, sino asegurar que su hija Isabela estuviera verdaderamente preparada para liderar con sabiduría y humanidad. Isabela había crecido en este mundo de privilegios, pero su padre siempre la había mantenido alejada de los aspectos más duros del negocio. Estudió administración de empresas en Harvard, había trabajado en consultorías prestigiosas en Nueva York y Londres, pero don Alejandro sabía que el conocimiento académico no era suficiente. Quería que ella entendiera la empresa desde la perspectiva de cada empleado, desde el conserje hasta el vicepresidente. La condición de su testamento era clara. Isabela debía pasar 2 años trabajando en diferentes niveles de la empresa sin revelar su identidad. Solo después de este período podría reclamar su herencia y asumir el control. Si se negaba o revelaba su identidad antes de tiempo, el 80% de las acciones pasarían a una fundación benéfica. Durante el primer año como María González, Isabela había trabajado en limpieza nocturna, lo que le permitía acceso a todas las oficinas ejecutivas. Había descubierto que Ricardo Vázquez estaba desviando fondos a cuentas personales, que varios vicepresidentes estaban recibiendo sobornos de competidores, y que la moral de los empleados de nivel bajo era desastrosamente baja debido al trato despectivo de la gerencia. Era una fría noche de noviembre cuando Isabela llegó a la Torre Mediterránea para su turno nocturno. Vestía el uniforme azul de la empresa de limpieza,
Llevaba su cabello recogido en una cola de caballo simple y cargaba su carrito de suministros como había hecho cada noche durante el último año. La diferencia esta noche era que Ricardo Vázquez había decidido quedarse tarde para una reunión especial con inversores internacionales. Isabela lo sabía porque Carmen la había informado discretamente. Lo que Isabela no sabía era que esta sería la noche en que Ricardo mostraría su verdadera naturaleza de la manera más cruel posible. Mientras Isabela limpiaba las oficinas del piso 35, escuchó voces elevadas provenientes de la sala de juntas principal. A través de la puerta parcialmente abierta, pudo ver a Ricardo con 3 hombres en trajes caros, inversores de Dubái que estaban considerando una inversión de 500 millones de euros en uno de los proyectos de la corporación. Ricardo estaba claramente nervioso. Los inversores habían llegado sin previo aviso para una inspección sorpresa de las operaciones y él no estaba preparado. Sus presentaciones estaban desorganizadas, los números no cuadraban, y los inversores estaban comenzando a hacer preguntas difíciles sobre la gestión financiera de la empresa. Señor Vázquez, dijo uno de los inversores con acento árabe, estos números no corresponden con los reportes que recibimos el mes pasado. ¿Puede explicar esta discrepancia de 50 millones de euros? Ricardo comenzó a sudar visiblemente. Bueno, verán, hay ciertos ajustes contables que... ¿Ajustes? Interrumpió otro inversionista. Esto parece más que un ajuste. Parece una manipulación sistemática de los libros. Isabela, fingiendo limpiar cerca de la puerta, escuchaba cada palabra. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Ricardo había estado inflando los números para impresionar a los inversores, pero no había anticipado una auditoría impromptu. Fue entonces cuando Ricardo notó a Isabela limpiando cerca de la sala de juntas. Su frustración y pánico se transformaron inmediatamente en rabia y decidió descargar su ira en la persona más vulnerable que tenía cerca. «¡Oye tú!», gritó Ricardo, señalando agresivamente a Isabela. «¿Qué diablos haces aquí? Esta es una reunión privada». Isabela levantó la vista calmadamente. «Disculpe, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo de limpieza. Puedo regresar más tarde si prefiere». «¡Tu trabajo!», Ricardo se rió con desdén, claramente tratando de impresionar a los inversores con su autoridad. «¿Tu trabajo es espiar conversaciones privadas? Eres solo una empleada de limpieza. No tienes derecho a estar aquí cuando hay reuniones importantes». Los inversores observaban la escena con visible incomodidad. En su cultura, el respeto hacia todos los empleados era fundamental, y el comportamiento de Ricardo les parecía vulgar y no profesional. Isabela mantuvo la compostura. «Comprendo, señor. Me retiraré inmediatamente». «¡No tan rápido!». Ricardo se acercó más a ella, su voz subiendo de volumen. «¿Sabes cuánto dinero se está discutiendo en esta sala? Más de lo que tú ganarás en toda tu miserable vida. Gente como tú no debería ni siquiera estar en el mismo edificio que gente como nosotros». Isabela sintió que su sangre hervía, pero se recordó a sí misma su misión. Todavía le faltaban exactamente 11 meses para completar los 2 años requeridos por el testamento de su padre. «Tiene razón, señor», respondió con voz firme pero respetuosa. «Terminaré rápidamente y me iré». Pero Ricardo no había terminado. El estrés de la reunión, combinado con su arrogancia natural y su desprecio por los empleados de clase baja, lo llevó a un territorio peligroso. «¿Sabes qué?», dijo Ricardo, volviéndose hacia los inversores con una sonrisa cruel. «Permítanme mostrarles cómo manejamos a los empleados problemáticos aquí». Se dirigió de nuevo a Isabela, su voz ahora cargada de veneno. «Tú, María, ¿verdad? Eso dice tu placa de identificación. María González. Un nombre tan... común, tan ordinario, como toda tu existencia». Isabela apretó los puños, pero mantuvo su expresión neutral. Ricardo continuó su ataque verbal.
¿Sabes qué pienso de gente como tú? Pienso que son una carga para la sociedad. Sin educación, sin ambición, sin valor real. Tu único propósito es limpiar la suciedad que gente importante como yo crea. Uno de los inversores, claramente incómodo, intervino. Señor Vázquez, quizás deberíamos concentrarnos en... ¡No! Ricardo lo interrumpió, completamente fuera de control ahora. Esto es importante. Esta mujer necesita entender su lugar en el mundo. María, ¿cuántos años tienes? ¿40? ¿50? Y sigues limpiando oficinas. ¿No te da vergüenza? ¿No tienes ambiciones más altas? Isabela respiró profundamente. Señor Vázquez, el trabajo honesto nunca es motivo de vergüenza. ¡Trabajo honesto! Ricardo se rió histéricamente. ¿Sabes cuánto gano yo en una hora? Más de lo que tú ganas en un mes. ¿Sabes por qué? Porque soy inteligente. Porque me esforcé. Porque soy superior. Los inversores se miraron entre sí con disgusto evidente. Habían venido a evaluar la estabilidad y profesionalismo de la empresa, y lo que estaban viendo era exactamente lo opuesto. Señor Vázquez, dijo el líder del grupo de inversores, creemos que deberíamos posponer esta reunión. Su comportamiento es... Mi comportamiento es perfecto, Ricardo gritó. Estoy demostrando liderazgo. Estoy mostrando que mantengo el orden en mi empresa. Se volvió hacia Isabela una vez más. Tú, María, quiero que te disculpes. ¿Disculparme por qué, señor? Preguntó Isabela, genuinamente confundida. Por interrumpir mi reunión, por ser una distracción, por existir en mi presencia sin permiso. Isabela lo miró directamente a los ojos. Por primera vez en un año, su máscara de humildad se deslizó ligeramente, y Ricardo pudo ver un destello de algo peligroso en su mirada. Señor Vázquez, dijo Isabela con voz muy calmada, creo que usted es quien debería disculparse. La sala quedó en silencio total. Los inversores se inclinaron hacia adelante, intrigados por la respuesta inesperadamente firme de la empleada de limpieza. Ricardo se puso rojo de ira. ¿Qué dijiste? ¿Una empleada de limpieza me está diciendo que me disculpe? ¡Estás despedida! ¡Fuera de mi edificio ahora! ¿Su edificio? Isabela repitió lentamente, una sonrisa muy ligera apareciendo en las comisuras de sus labios. Isabela sacó su teléfono celular, no el teléfono básico que María González debería tener, sino un iPhone de última generación que hizo que los inversores fruncieran el ceño. Disculpen un momento, dijo Isabela, su tono de voz cambiando sutilmente. La humildad había desaparecido, reemplazada por una autoridad natural que llenó la habitación. Necesito hacer una llamada. Ricardo, todavía furioso, trató de arrebatarle el teléfono. No tienes permiso para usar teléfonos en horas de trabajo. Isabela lo miró con una expresión que hizo que Ricardo se detuviera en seco. Había algo en sus ojos que le recordó vagamente a alguien, pero no podía identificar qué. Isabela marcó un número y habló en un tono que nadie en esa sala había escuchado antes de ella. Carmen, soy yo. Sí, ha llegado el momento. Sí, ahora. Reúne al consejo directivo. Convoca una reunión de emergencia para mañana a las 8 a.m. Es hora de reclamar lo que es nuestro. Los inversores se miraron con creciente interés. ¿Una empleada de limpieza que convocaba reuniones del consejo directivo? Y Carmen, continuó Isabela, contacta a don Fernando. Dile que prepare todos los documentos. Después de 365 días, el período de observación ha terminado oficialmente. Ricardo empezaba a sentir que algo no estaba bien. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es Carmen? ¿Qué documentos? Isabela terminó su llamada y se volvió hacia Ricardo. Señor Vázquez, creo que es hora de que tengamos una conversación muy diferente. Mi nombre no es María González.
dijo Isabela, quitándose lentamente la gorra de empleada de limpieza y soltando su cabello. Inmediatamente la transformación fue evidente. Sin el uniforme humilde y con su postura cambiada, se veía como lo que realmente era: una mujer poderosa, educada y extremadamente adinerada. Mi nombre es Isabela Morales, Isabela Alejandra Morales de la Vega. El rostro de Ricardo se puso blanco. Ese nombre, ese apellido, no podía ser. Y esta, Isabela continuó, gesticulando hacia la sala de juntas y el edificio en general, es mi empresa. Los inversores se levantaron inmediatamente, ahora entendiendo completamente lo que estaba sucediendo. Habían oído hablar de Isabela Morales, la heredera misteriosa de don Alejandro Morales, que había desaparecido del mundo empresarial después de la muerte de su padre. Imposible, murmuró Ricardo. Isabela Morales ¿Está dónde? Preguntó Isabela con una sonrisa. Durante el último año he estado aquí, señor Vázquez. He estado observando, he estado aprendiendo, he estado viendo exactamente cómo maneja usted mi empresa. Ricardo se tambaleó hacia atrás, buscando una silla para apoyarse. Pero el consejo directivo, yo soy el CEO. Usted es el CEO interino, corrigió Isabela. Según el testamento de mi padre, yo tenía que pasar 2 años observando la empresa desde diferentes perspectivas antes de reclamar mi herencia. Hoy se cumple exactamente 1 año. Mañana, asumiré oficialmente el control del 80% de las acciones de Corporación Mediterránea. Isabela caminó hacia la ventana que daba vista a toda la ciudad de Madrid. Durante estos 375 días, he documentado todo. Cada conversación que he escuchado, cada reunión secreta, cada transacción sospechosa. Se volvió hacia Ricardo. Sabía que he estado limpiando su oficina todas las noches durante 1 año. ¿Tiene idea de cuántos documentos confidenciales deja sobre su escritorio? ¿Cuántas llamadas telefónicas he escuchado? Ricardo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué has visto? He visto cómo desvía fondos de la cuenta principal a cuentas offshore en las Islas Caimán. He visto cómo vende información confidencial a nuestros competidores. He visto cómo trata a los empleados como basura humana. Isabela sacó un sobre de su bolso, un bolso que claramente no pertenecía a una empleada de limpieza. Tengo copias de todo: transferencias bancarias, grabaciones de audio, testimonios de empleados que han sufrido su abuso. Los inversores observaban con fascinación y horror. Habían venido a evaluar una inversión y estaban presenciando la caída de un CEO corrupto en tiempo real. Pero lo más importante, continuó Isabela, es lo que vi esta noche. Su verdadera naturaleza, su crueldad innecesaria hacia alguien que creía indefenso. Ricardo trató de recuperar algo de dignidad. Isabela, puedo explicarlo todo. Los números que mencionaron estos caballeros, hay explicaciones perfectamente válidas. ¿Explicaciones? Isabela se rió, pero no había humor en su risa. ¿Como la explicación para los 50 millones de euros que faltan? ¿O la explicación para por qué el salario promedio de los empleados de nivel bajo ha bajado un 15% mientras su bonificación personal aumentó un 300%? Se acercó más a Ricardo. O quizás quiere explicar por qué despidió a 500 empleados el año pasado mientras renovaba su oficina con mármol italiano por valor de 2 millones de euros. Ricardo abrió la boca para responder, pero Isabela continuó. O tal vez quiere explicar por qué la empresa que mi padre construyó con amor y respeto hacia cada empleado se ha convertido en un lugar donde los trabajadores tienen miedo de hablar, donde la moral está por los suelos, donde gente como usted trata a gente como María González como si fueran menos que humanos. Los inversores comenzaron a recoger sus documentos. El líder del grupo se acercó a Isabela.
Señorita Morales, podríamos hablar en privado. Creo que hay conversaciones importantes que debemos tener. Isabela asintió. Por supuesto, pero primero hay algo que debe resolverse. Isabela se volvió hacia Ricardo, quien ahora estaba claramente en pánico. Señor Vázquez, durante este año he estado elaborando un plan para restaurar esta empresa a los valores que mi padre estableció. Parte de ese plan requiere cambios de personal. Isabela, por favor, Ricardo empezó a suplicar. Podemos trabajar juntos. Yo conozco la empresa, conozco a los clientes. Usted conoce cómo explotar la empresa, Isabela lo corrigió. Hay una diferencia. Se dirigió hacia la puerta. Marcos aparecerá en unos minutos para escoltarlo del edificio. Su empleo termina esta noche. Los documentos legales le serán entregados mañana. ¡No puedes hacer esto!, Ricardo gritó, su verdadera naturaleza emergiendo nuevamente. He trabajado duro para llegar donde estoy. Me merezco este puesto. Isabela se detuvo y se volvió lentamente. ¿Se merece este puesto? ¿Después de lo que acaba de pasar aquí? ¿Después de cómo me trató cuando pensaba que era solo María González? Eso fue diferente. No, Isabela dijo firmemente. Eso fue exactamente quién es usted. Y esa es exactamente la razón por la cual no tiene lugar en la empresa de mi padre. Como si hubiera sido convocado mágicamente, Marcos Ruiz apareció en la puerta. A los 45 años, era un ex militar imposante que había servido como jefe de seguridad personal de don Alejandro y ahora protegía a Isabela. Vestía un traje negro impecable y tenía el porte de alguien que había visto combate real. Señorita Morales, dijo Marcos con respeto evidente. ¿Necesita asistencia? Sí, Marcos. El señor Vázquez necesita ser escoltado del edificio. También, por favor, asegúrate de que su acceso a todos los sistemas computacionales sea revocado inmediatamente. Ricardo miró a Marcos con una mezcla de miedo y desafío. «No tienes autoridad para echarme. Soy el CEO». Marcos se acercó calmadamente. «Señor, mi autoridad viene directamente de la verdadera propietaria de esta empresa. Le sugiero que coopere». Isabela añadió. «Marcos ha estado trabajando conmigo durante este año entero. Él sabía quién era yo, pero también estaba observando sus acciones, documentando todo para el informe que presentaré al Consejo Directivo mañana». Los ojos de Ricardo se llenaron de comprensión y horror. ¿Cuánta gente sabía? «Solo las personas necesarias», respondió Isabela. «Carmen, mi asistente personal, quien ha estado manejando discretamente mis verdaderos asuntos de negocios mientras yo limpiaba oficinas. Marcos, quien se aseguró de mi seguridad mientras trabajaba en esta posición vulnerable. Y don Fernando, nuestro abogado familiar, quien guardó todos los documentos legales». Uno de los inversores, que había estado escuchando todo en silencio, se acercó a Isabela. «Señorita Morales, hemos oído rumores sobre Corporación Mediterránea durante el último año. Irregularidades financieras, problemas de gestión. ¿Puede usted clarificar la situación real?» Isabela asintió. «Por supuesto. La situación es esta. Durante el año pasado, bajo la gestión del señor Vázquez, la empresa ha perdido aproximadamente 200 millones de euros en ineficiencias, mal gestión y fraude directo». Ricardo intentó interrumpir, pero Marcos le dio una mirada que lo hizo callar inmediatamente. «Sin embargo», continuó Isabela, «estos problemas son completamente corregibles. Los 50 millones que mencionaron ustedes han sido desviados a cuentas que podemos rastrear y recuperar. Los problemas de moral de empleados pueden resolverse con cambios de gestión y políticas más justas. Y las oportunidades de crecimiento que mi padre identificó antes de su muerte siguen siendo viables». Sacó una carpeta de su bolso. «De hecho, tengo un plan de negocios de 5 años que proyecta un crecimiento del 40% si implementamos las reformas necesarias». Los inversores intercambiaron miradas impresionadas.
Esta mujer claramente sabía exactamente lo que estaba haciendo. Durante este año, explicó Isabela, no solo estuve observando los problemas, sino también desarrollando soluciones. He identificado empleados talentosos en todos los niveles que han sido subestimados por la gestión actual. He encontrado oportunidades de mercado que han sido ignoradas. He establecido conexiones con socios potenciales que pueden ayudarnos a expandir a nuevos mercados. Se volvió hacia Ricardo, quien estaba siendo discretamente esposado por Marcos. «Ve, señor Vázquez, mientras usted estaba ocupado robando y abusando de su posición, yo estaba construyendo el futuro de esta empresa. También», añadió Isabela, «he estado trabajando secretamente con nuestro Departamento de Recursos Humanos, los empleados de verdad, no los aduladores que usted promovió, para identificar y corregir todas las injusticias que han ocurrido bajo su gestión». Uno de los inversores preguntó, «¿Qué tipo de injusticias?» «Discriminación salarial, despidos injustificados, acoso en el lugar de trabajo. Durante este año, he sido testigo personal del tipo de ambiente tóxico que el señor Vázquez creó. Empleados que temen expresar ideas innovadoras porque podrían ser ridiculizados. Trabajadores que laboran horas extras sin compensación, mientras los ejecutivos reciben bonificaciones por austeridad. Mujeres que son pasadas por alto para promociones a favor de hombres menos calificados». Isabela caminó hacia el escritorio de Ricardo y presionó un botón en el intercomunicador. «Carmen, por favor ven a la sala de juntas principal. Trae los documentos que preparamos». Minutos después, una mujer elegante de unos 28 años entró a la sala. Carmen Silva tenía un MBA de EEC Business School y había sido la mano derecha secreta de Isabela durante años. Vestía un traje de negocios impecable y llevaba una carpeta gruesa de documentos. «Señorita Morales», dijo Carmen profesionalmente, «tengo los documentos de transferencia de poder, los planes de reestructuración y los contratos revisados que solicitó». Los inversores observaron con creciente respeto. Claramente, esta operación había estado en planificación durante mucho tiempo. «Carmen», dijo Isabela, «por favor presenta a estos caballeros las proyecciones financieras reales de la empresa, no los números inflados que el señor Vázquez les mostró». Carmen abrió su carpeta y distribuyó documentos profesionalmente preparados. Como pueden ver, los números reales muestran que Corporación Mediterránea sigue siendo extremadamente sólida en sus operaciones fundamentales. Los problemas han sido principalmente en la alta gestión. Ricardo, ahora claramente derrotado, murmuró, «¿Cuánto tiempo han estado planeando esto?» Isabela sonrió. «Desde el día que murió mi padre, señor Vázquez. Él sabía que habría personas como usted que tratarían de aprovecharse de la situación. Por eso estableció el período de observación de 2 años. Quería asegurar que yo estuviera completamente preparada para identificar y eliminar cualquier corrupción. Mi padre construyó esta empresa sobre principios específicos», continuó Isabela. «Respeto hacia todos los empleados, innovación responsable, crecimiento sostenible y contribución positiva a la sociedad. Durante su gestión, señor Vázquez, estos principios fueron completamente abandonados». Se volvió hacia los inversores. «Pero esos principios no han muerto. Durante este año, he estado trabajando secretamente con empleados de todos los niveles para desarrollar nuevas iniciativas que no solo restaurarán la cultura original de la empresa, sino que la llevarán al próximo nivel». Carmen distribuyó más documentos. «Estos son planes para programas de capacitación de empleados, iniciativas de sostenibilidad ambiental y proyectos de responsabilidad social corporativa que generarán tanto buena voluntad pública como retornos financieros sólidos». Uno de los inversores estudió los documentos. «Estos números son impresionantes. ¿Cómo logró desarrollar estos planes mientras trabajaba como empleada de limpieza?» «¿Por qué?», respondió Isabela.
El trabajo de limpieza me permitió acceder a información que ningún CEO normal podría obtener. Pude hablar con empleados de todos los niveles sin que se sintieran intimidados. Pude observar las operaciones reales sin el filtro de reportes gerenciales. Pude ver los problemas reales y las oportunidades reales. Isabela se dirigió hacia una pantalla grande en la sala de juntas. Carmen le entregó un control remoto y Isabela activó una presentación que claramente había estado preparando durante meses. «Señores», dijo Isabela, «permítanme mostrarles el verdadero futuro de Corporación Mediterránea». La primera diapositiva mostró un organigrama completamente reorganizado. Durante este año, he identificado a los verdaderos líderes en nuestra empresa. Personas que han sido ignoradas o subestimadas por la gestión anterior. Por ejemplo, continuó Isabela, María Fernández, quien trabaja en contabilidad desde hace 15 años. El señor Vázquez nunca supo su nombre, pero ella identificó las discrepancias financieras meses antes que nadie. La voy a promover a directora financiera. Ricardo se agitó. María Fernández es solo una empleada de nivel medio. ¿No tiene la experiencia de robar 50 millones de euros? Isabela lo interrumpió fríamente. Prefiero la honestidad y competencia de María que la experiencia suya. La siguiente diapositiva mostró proyecciones de crecimiento. Bajo la nueva gestión, proyectamos recuperar los 200 millones perdidos en 18 meses y generar un crecimiento adicional del 35% en 3 años. Pero el cambio más importante, dijo Isabela, no será financiero, será cultural. La siguiente diapositiva mostró un nuevo código de conducta empresarial. Estoy implementando una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación, abuso o falta de respeto hacia los empleados, sin importar su posición. Se volvió directamente hacia Ricardo. Si hubiera usted tratado a María González con respeto básico esta noche, si hubiera mostrado la humanidad más elemental, tal vez habríamos tenido una conversación diferente sobre su futuro en esta empresa. Pero lo que mostró, continuó, fue exactamente el tipo de comportamiento tóxico que ha estado envenenando esta empresa durante el último año. Carmen añadió, hemos documentado 47 incidentes similares de abuso verbal hacia empleados de nivel bajo durante el período de observación de la señorita Morales. Los inversores se miraron con claro disgusto. El líder del grupo habló. Señorita Morales, su enfoque nos impresiona profundamente. En nuestras culturas, el respeto hacia todos los empleados es fundamental para el éxito a largo plazo. Isabela activó otra diapositiva que mostraba una lista de nombres. Durante este año, también identifiqué otros problemas serios en la alta gestión. El vicepresidente de ventas, Fernando Ruiz, ha estado vendiendo información sobre nuestras licitaciones a competidores. La directora de marketing, Sandra López, ha estado facturando gastos personales como gastos de empresa. El director de recursos humanos, Miguel Torres, ha estado rechazando candidatos calificados basándose en prejuicios personales. Ricardo palideció aún más. ¿Cómo sabes todo esto? Porque durante un año entero ustedes hablaron frente a mí como si fuera invisible, respondió Isabela. Discutieron sus esquemas ilegales, hicieron llamadas comprometedoras, dejaron documentos confidenciales en sus escritorios. Nunca consideraron que la empleada de limpieza podría estar escuchando. Carmen distribuyó otra carpeta. Tenemos evidencia completa contra todos ellos. Grabaciones de audio, copias de documentos, testimonios de testigos. Uno de los inversores silbó bajito. Esto es una operación de inteligencia corporativa. Exactamente, sonrió Isabela. Mi padre no solo quería que yo aprendiera sobre el negocio, quería que aprendiera a protegerlo. Isabela caminó hacia una fotografía enmarcada de su padre que colgaba en la pared de la sala de juntas. Don Alejandro Morales no construyó esta empresa solo para ganar dinero.
La construyó para crear oportunidades, para elevar a las personas, para contribuir positivamente al mundo. Se volvió hacia los inversores. Durante los últimos 5 años de su vida, mi padre estuvo preocupado por lo que pasaría con su legado. Vio cómo otras empresas familiares fueron destruidas por herederos incompetentes o gerentes corruptos. Así que desarrolló este plan. 2 años de observación secreta. 1 año trabajando desde abajo, viendo cómo realmente funcionaba la empresa cuando nadie sabía quién era yo. 1 segundo año que comenzará mañana, trabajando desde dentro de la gestión ejecutiva, implementando cambios. Carmen añadió: «Señorita Morales, ¿quiere mostrarles el proyecto especial?» Isabela sonrió. «Por supuesto». La siguiente diapositiva reveló algo que dejó a todos en silencio. Fundación Alejandro Morales para la Educación Empresarial. Durante este 2º año, explicó Isabela, voy a establecer una fundación que ofrecerá becas completas para estudios de administración de empresas a empleados de nivel bajo que muestren potencial de liderazgo. María Fernández será una de las primeras beneficiarias. Pero eso no es todo, continuó Isabela, claramente emocionándose mientras hablaba sobre su visión. Vamos a expandir este programa a todas nuestras subsidiarias en Europa y América Latina. Vamos a crear un pipeline de líderes que vengan desde dentro de la empresa, que entiendan el valor del trabajo duro y el respeto mutuo. Los inversores estaban claramente impresionados. El líder del grupo se inclinó hacia adelante. Señorita Morales, ¿cuál sería el retorno de inversión en este tipo de programa? A corto plazo, respondió Isabela. La inversión inicial será significativa, pero a largo plazo tendremos empleados más leales, más innovadores, más comprometidos. La rotación de personal bajará, la productividad subirá, y nuestra reputación corporativa mejorará dramáticamente. Carmen presentó más datos. Nuestros estudios muestran que empresas con programas similares ven un aumento promedio del 25% en retención de empleados y un 18% en productividad general. Ricardo, quien había estado escuchando todo esto con horror creciente, finalmente explotó. «Esto es una locura. No puedes dirigir una empresa como una obra de caridad. Los números son lo único que importa». Isabela se volvió hacia él con una mirada fría. ¿Los números, señor Vázquez? ¿Como los números que usted manipuló? ¿Como los 50 millones que robó? ¿Como las proyecciones falsas que presentó esta noche? Marcos, dijo Isabela, por favor informa al señor Vázquez sobre las acciones legales que se tomarán. Marcos sacó un documento de su chaqueta. Señor Vázquez, mañana por la mañana, la Policía Financiera recibirá un informe completo sobre sus actividades ilegales. Esto incluye evidencia de fraude, malversación de fondos y evasión fiscal. El rostro de Ricardo se desplomó completamente. Isabela, por favor, podemos llegar a un acuerdo. Puedo devolver el dinero. El dinero será devuelto, dijo Isabela firmemente. Pero eso no cambia el hecho de que usted traicionó la confianza que se depositó en usted. Más importante, demostró esta noche que su carácter fundamental es incompatible con los valores de esta empresa. Se dirigió hacia los inversores. Caballeros, en nuestra cultura empresarial renovada, no hay lugar para personas que tratan a otros empleados como inferiores, que roban de la empresa o que anteponen su ego personal al bienestar colectivo. Uno de los inversores asintió. Señorita Morales, su enfoque está completamente alineado con nuestros valores. Nos gustaría proceder con la inversión, pero bajo su liderazgo, no bajo el anterior. Isabela sonrió por primera vez en toda la noche, con genuina alegría. Excelente. Carmen, por favor programa una serie de reuniones para la próxima semana. Vamos a crear una asociación que beneficie a ambas partes. Se volvió hacia Ricardo una última vez. Señor Vázquez, hay una última cosa que quiero que entienda. Durante este año, he hablado con cientos de empleados. ¿Sabe lo que me dijeron sobre usted? Ricardo no respondió,
pero su expresión mostró que no quería saber la respuesta. Me dijeron que tenían miedo. Miedo de expresar ideas, miedo de pedir aumentos merecidos, miedo de reportar problemas. Una empresa dirigida por el miedo nunca puede alcanzar su verdadero potencial. Isabela caminó hacia la ventana que daba vista a la ciudad iluminada. Mañana, cuando asuma oficialmente el control, eso va a cambiar. Vamos a crear un ambiente donde cada empleado se sienta valorado, donde las mejores ideas ganen sin importar de dónde vengan, donde el respeto mutuo sea la base de todo lo que hacemos. Carmen añadió: ya hemos preparado comunicados para todos los empleados, informándoles sobre los cambios y las nuevas oportunidades que estarán disponibles. Marcos escoltó a Ricardo hacia la puerta, pero Isabela lo detuvo. Espera, Marcos. Hay algo más. Se dirigió a Ricardo. A pesar de todo lo que ha hecho, no voy a destruir su vida completamente. No voy a hacer públicos todos los detalles de su corrupción, siempre y cuando coopere completamente con la investigación y devuelva todo el dinero robado. Ricardo la miró con sorpresa. ¿Por qué? ¿Por qué?, respondió Isabela. Mi padre me enseñó que la venganza no construye nada. La justicia sí. Usted enfrentará las consecuencias legales de sus acciones, pero no voy a ensañarme más de lo necesario. Sin embargo, añadió con voz firme, si alguna vez trata de interferir con esta empresa o dañar a cualquiera de nuestros empleados, las consecuencias serán mucho más severas. Ricardo asintió derrotadamente. Marcos lo escoltó fuera de la sala y por primera vez en horas, el ambiente se sintió más ligero. Los inversores se acercaron a Isabela. Señorita Morales, estamos muy impresionados no solo con su plan de negocios, sino con su carácter. Es raro encontrar líderes que equilibren la firmeza con la compasión. A las 8:00 a.m. del día siguiente, la sala de juntas estaba llena. Los miembros del consejo directivo, quienes habían estado esperando este momento durante un año, se levantaron cuando Isabela entró, ahora vestida con un traje de negocios que reflejaba su verdadera posición. Señores, dijo Isabela, tomando asiento en la cabecera de la mesa que había sido de su padre, hoy marca el comienzo de una nueva era para Corporación Mediterránea. Don Fernando, el abogado familiar, presentó oficialmente los documentos que transferían el control de la empresa a Isabela. Según los términos del testamento de don Alejandro Morales, Isabela Alejandra Morales de la Vega es ahora oficialmente la presidenta y CEO de Corporación Mediterránea. El consejo aplaudió. Estos hombres y mujeres habían conocido a Isabela desde que era niña y habían estado esperando ansiosamente su regreso oficial. Mi primer acto como CEO, anunció Isabela, es implementar las reformas que he estado desarrollando durante el año pasado. Carmen distribuyó copias del plan de reestructuración. Como pueden ver, hemos identificado eficiencias que pueden ahorrar 50 millones de euros anuales mientras mejoramos las condiciones de trabajo para todos los empleados. Durante las siguientes semanas, la transformación de Corporación Mediterránea fue notable. Isabela implementó cada una de las reformas que había prometido. María Fernández fue promovida a directora financiera y inmediatamente identificó otros 30 millones de euros en gastos fraudulentos que habían pasado desapercibidos. Se estableció un programa de sugerencias de empleados que resultó en 200 ideas innovadoras en el primer mes, 3 de las cuales fueron implementadas inmediatamente con ahorros de 5 millones de euros. Los salarios de empleados de nivel bajo fueron incrementados en un 20%, mientras que las bonificaciones de ejecutivos fueron reestructuradas para estar vinculadas a métricas de satisfacción de empleados, además de resultados financieros. Se creó un programa de mentoría donde ejecutivos senior trabajaban directamente con empleados junior,
rompiendo las barreras jerárquicas que habían caracterizado la empresa bajo Ricardo. 6 meses después, los resultados eran innegables. La productividad había aumentado un 30%. La rotación de empleados había bajado del 25% anual al 8%. Las encuestas de satisfacción de empleados mostraban los números más altos en la historia de la empresa. Más importante, Corporación Mediterránea había recuperado su reputación. Los medios de comunicación cubrían la revolución silenciosa de Isabela como un modelo para otras empresas familiares. Los inversores de Dubái no solo completaron su inversión inicial de 500 millones de euros, sino que trajeron a otros inversores que añadieron otros 300 millones. La fundación educativa se estableció con un fondo inicial de 100 millones de euros y ya había otorgado 50 becas completas a empleados talentosos. Un año después de aquella noche fatídica, Isabela estaba en su oficina, la misma oficina que había limpiado como María González, cuando Carmen anunció que tenía una visita inesperada. ¿Quién es?, preguntó Isabela. Ricardo Vázquez, respondió Carmen. Dice que tiene algo importante que decirle. Isabela consideró por un momento, luego asintió. «¿Qué pase?» Ricardo entró a la oficina, visiblemente cambiado. Había perdido peso, su ropa era menos costosa, y su arrogancia había sido reemplazada por humildad genuina. «Isabela», comenzó, «sé que no tengo derecho a estar aquí después de todo lo que hice». «Tienes razón», respondió Isabela calmadamente. «No lo tienes, pero estás aquí, así que habla». Ricardo respiró profundamente. «Quería disculparme, no solo por el dinero que robé, eso ya lo devolví completamente, sino por cómo te trató esa noche, por cómo traté a todos los empleados». Isabela lo estudió cuidadosamente. «¿Y qué has aprendido de esta experiencia?» «He aprendido», dijo Ricardo lentamente, «que el verdadero liderazgo no viene de hacer que otros se sientan pequeños para sentirse grande. Viene de hacer que otros se sientan valorados para que todos puedan crecer». Isabela asintió. «Esa es una lección importante. ¿Qué planeas hacer con ese conocimiento?» Ricardo sonrió tristemente. «Estoy trabajando para una ONG que ayuda a pequeñas empresas familiares a evitar los errores que yo cometí. No gano mucho dinero, pero por primera vez en años me siento bien con el trabajo que estoy haciendo. Además», añadió, «quería que supieras que lo que hiciste, darme una segunda oportunidad en lugar de destruirme completamente, me cambió. Podría haber publicado todo y arruinado cualquier posibilidad de rehabilitación, pero no lo hiciste». Isabela se levantó y caminó hacia la ventana. «Mi padre me enseñó que el propósito del poder no es castigar, sino corregir. Tú tomaste decisiones terribles, pero eras capaz de cambiar». Se volvió hacia él. «El hecho de que estés aquí, disculpándote genuinamente y trabajando para reparar el daño que causaste, prueba que mi padre tenía razón». Ricardo asintió. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar a reparar el daño que causé a la empresa?» Isabela consideró la pregunta. «De hecho, sí. Estamos desarrollando un programa de capacitación en ética empresarial. Tu perspectiva sobre cómo no liderar podría ser valiosa». 2 años después de asumir oficialmente el control, Isabela estaba dando un discurso en la conferencia empresarial más importante de Europa. El tema: Liderazgo desde las sombras, lo que aprendí limpiando oficinas. «Cuando mi padre diseñó mi período de observación», dijo Isabela al auditorio lleno de CEOs y empresarios, «pensé que era una prueba de humildad, y lo era. Pero también era algo más. Era una masterclass en liderazgo real. Descubrí que no puedes liderar efectivamente a personas que no entiendes. No puedes crear una cultura positiva si no has experimentado cómo se siente estar en la parte inferior de la jerarquía.
No puedes tomar decisiones informadas si solo escuchas a otros ejecutivos. La audiencia estaba completamente cautivada. Esta historia se había vuelto legendaria en círculos empresariales. Pero la lección más importante, continuó Isabela, fue que el carácter verdadero de una persona se revela en cómo trata a aquellos que no pueden hacer nada por ellos. ¿Cómo tratas a la empleada de limpieza cuando crees que nadie importante está mirando dice más sobre ti que cualquier presentación de PowerPoint? Después del discurso, un joven empresario se acercó a Isabela. Señorita Morales, ¿recomendaría que otros líderes empresariales hagan algo similar? Isabela sonrió. No necesariamente trabajar en limpieza, pero sí recomiendo que todo líder pase tiempo regular trabajando en diferentes niveles de su organización. Hable con empleados de nivel bajo sin que sus supervisores estén presentes. Observe cómo realmente funcionan las operaciones cuando nadie está tratando de impresionarlos. 5 años después, Corporación Mediterránea se había convertido en un modelo global de gestión empresarial ética. La empresa había triplicado su valor, pero más importante, había demostrado que el éxito financiero y los valores humanos no eran mutuamente excluyentes. Isabela había escrito un libro sobre su experiencia, Invisible en plena vista, lecciones de liderazgo desde el piso de limpieza, que se había convertido en un bestseller internacional. La Fundación Alejandro Morales había otorgado más de 500 becas y había inspirado programas similares en docenas de otras empresas. Ricardo Vázquez se había convertido en un consultor respetado en ética empresarial, usando su historia como un ejemplo poderoso de cómo la arrogancia y la corrupción pueden destruir tanto a individuos como a organizaciones. María Fernández, la antigua empleada de contabilidad promovida a directora financiera, había completado su MBA patrocinado por la empresa y había sido nombrada vicepresidenta ejecutiva. Y en la oficina de Isabela todavía colgaba el uniforme azul de María González, enmarcado en la pared, no como un trofeo, sino como un recordatorio constante de que el verdadero liderazgo comienza con la humildad y el respeto hacia todos.